Yo me miro aquí, en Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Un saludo amigos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros a esta hora del día. Un abrazo grande también a todos quienes están a través de las redes sociales acompañándonos y pendientes de esta programación, una programación dirigida a toda la familia, pero sobre todo un espacio de opinión en el que buscamos tener siempre el criterio de las personas más versadas en aquello que tratamos a diario, ¿no? Así es que estén siempre seguros de que quienes nos acompañan son esos personajes que están dando todo su esfuerzo y se destacan en la gestión que realizan, pero sobre todo lo hacen con buena voluntad, con entrega, con generosidad y con esa manera especial que tienen las personas, esas almas nobles, esas almas buenas también, que aquí en nuestra ciudad, bueno, abundan también, existe mucha gente buena y es necesario a veces encontrarlas, buscarlas un poquito, pero allí están. Y muchas de estas personas que tienen esa generosidad espiritual y esa bondad, pero sobre todo esa transparencia, una de esas personas ha entrado al Consejo Cantonal, me refiero al ingeniero Omar Álvarez, quien se encuentra esta mañana con nosotros para conversar precisamente de temas que son de su interés. En días anteriores hubo ya las sesiones del Consejo, ya tenemos una nueva etapa del Consejo Cantonal de la Ciudad de Cuenca, un espacio netamente político, eso hay que anotar y hay que destacar, y que es necesario también irnos de algún modo acomodando y acostumbrando a esas decisiones políticas que se toman. Muchas veces se comprometen ciertas actitudes en un momento y al día siguiente hay otra realidad diferente. Pasan muchas cosas en el transcurso de minutos o de horas, así es que esa es la realidad que existe en la política. Por eso no se puede decir que nada está seguro hasta que se toma una resolución, y muchas veces esas resoluciones que se toman en el Consejo o que se toman en un organismo colegiado puede ser revisada, ¿no? Y puede ser cambiada también en pocos minutos o en la próxima sesión. Así es que es importante estar pendientes de los temas políticos, cómo se maneja la política, y por eso hoy hemos invitado al ingeniero Omar Álvarez, quien nos acompaña el día de hoy. Nosotros contamos con su presencia y le damos la bienvenida. Buenos días, ingeniero Omar, un gusto tenerle aquí con nosotros, gracias por acompañarnos. Conocemos de su calidad humana, de su calidad profesional, yo me he referido siempre a usted como esa voz importante en el Consejo Cantonal, sin desmerecer al resto de señores concejales o de señoras concejales, pero una voz que va a llevar precisamente ese criterio ciudadano, esa voz sincera, esa voz espontánea, esa voz que habla desde el corazón, que no busca estar con interés personal, sino más bien con un interés eminentemente de ciudad. Así es que bienvenido, ingeniero, gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias, estimado Patricio, usted siempre tan generoso con su comentario hacia mí. Me quedo corto, más bien, ingeniero, y espero en algún momento poder hacer claras las palabras de lo que realmente se merece usted y es usted. Muy amable y un gusto siempre estar también acá en este espacio, Telecuenca. La vez anterior que estuve decía uno, canal tradicional de los pioneros, creo que ya va siendo una institución muy arraigada a Cuenca, ¿no? Cuenca es parte de Telecuenca y a la inversa, Telecuenca ya es parte de la Cuenca. Y que con mucho gusto aquí para compartir, conversar sobre
estas realidades políticas a nivel del Consejo Cantonal. Y si bien en alguna oportunidad que conversábamos decía que veníamos de un mundo distinto y que nos animamos a entrar en política es por esa fuerza, esa necesidad de cambio, y que pues había que quizás dejar de lado la relativa comodidad personal, laboral, para hacer este ejercicio de servicio ciudadano. Y estamos en esto, en este proceso de aprendizaje, muy agradable, por cierto, muy diferente a lo que había tenido todo este tiempo como experiencia personal, pero gustoso porque vamos observando que pues es el espacio idóneo para poder proyectar a la ciudad como la queremos los cuencanos o como la que intentamos generar la gran mayoría de cuencanos. Y desde este espacio que nos encontramos pues en plena etapa de aprendizaje, también ya empezando con las primeras propuestas de proyección de esos proyectos ciudadanos que decíamos en su momento en campaña. Bueno, realmente usted es un experto en el tema de educación y que ha estado trabajando siempre con jóvenes, viene de un espacio diferente, ¿no?, en el que las cosas quizás son más, yo diría hasta sinceras, más directas, más de confianza, ¿no? Y se entra en temas políticos que a veces hay que saber en dónde se pisa y manejar con mucho cuidado cada uno de los argumentos, cada una de las decisiones que se toman y cada una de las votaciones que se hacen. Entonces toca realmente de algún modo empezar a ver las realidades que ocurren en estos organismos políticos, porque eminentemente son políticos, e ir asumiendo esa realidad. Ahora, yo me imaginaba a usted, un experto en el tema de educación, presidiendo la Comisión de Educación, pero resulta que no es así. Vi que salió por arte de magia, o por debajo de la mesa, o por acuerdos, o por como quieran llamarlo, un documento allí que se hizo público, firmado por 10 señores concejales, y que de algún modo imponían ciertas condiciones, y no le veo a usted en esa comisión presidiéndola, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio esta situación? Es parte de las sorpresas que habíamos tenido, y pensaría que en buen sector ciudadano también, de que hubo un acuerdo entre 10 compañeros concejales al margen de la plenitud del Consejo, que pues somos 15, en donde proponíamos y pensábamos haber llegado a un acuerdo en donde nos podríamos ubicar todos los compañeros del Consejo en función de las experticias profesionales, de la experiencia profesional y de la propia voluntad también, ¿no? Partiendo de que absolutamente todos debemos presidir alguna comisión. Quizás de alguna manera pensaba que yo podría tener esa experticia para manejar, estar al frente de la Comisión de Educación, pero pues esta mayoría que se generó entre comillas, de acuerdos, habían hecho una distribución distinta. Y claro, como en democracia, al menos la democracia que tenemos en funcionamiento, pues funciona por mayorías, esta mayoría determinó otra estructura organizativa a nivel de lo que son comisiones. Una aplanadora ahí. Y de alguna manera sí, porque no hay lugar de discusión. Las comisiones como tal y pues la representación también de los concejales de las diferentes empresas municipales. Es una propuesta que viene de una coalición que se ha generado de 10 compañeros, Movimiento Igualdad, el Movimiento Participa, Fuerza Revolución Ciudadana, que disculpen si es que soy para ser más explícito, ¿no? Las fuerzas que representan al alcalde anterior Marcelo Cabrera, al prefecto anterior Paul Carrasco y al expresidente Rafael Correa. Ahí se hace más comprensible, claro. Posiblemente sí, entonces son esas 3 fuerzas que se juntaron y que también pues no lo entiendo cómo, pero pues quizás lo consiguieron el fin, consiguieron también que una de las concejalas que llegó por el Movimiento Renace se haya sumado a ese espacio, lo cual también es parte de las sorpresas. No solo la estructura del Consejo Cantonal, sino que en esta estructura organizativa de comisiones también aparece nuestra compañera Marisol Peñalosa sumada a esta nueva mayoría. Y como usted bien decía, Patricio, ¿no?, como si fuese una aplanadora, se emocionó y pues finalmente se aprobó esta estructura. Pero pues también por otro lado satisfecho porque a mí me han permitido, porque me han colocado, no me consultaron, pero me han permitido, me han determinado que yo esté al frente del área
del patrimonio histórico, el área de lo que es el centro histórico de Cuenca, y un área muy rica, muy propia de nuestra ciudad, en la que empezamos ya a investigar, a trabajar y que empieza a ilusionarnos. Si no puedo tener un aporte directo en educación, cultura y deportes, pues a través de las áreas de patrimonio y de centro histórico, de los elementos históricos, pues podríamos también encontrar esas maneras de proyectar la ciudad, tanto más que ahora en diciembre de este año, del 2019, cumplimos 20 años de la Declaratoria de Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y entonces es un tema muy sensible, pues está en la discusión la validez del patrimonio de Cuenca, si es que a propósito del tranvía, si es que de pronto, pues por ahí en algún sector escuchaba de que estaba hasta en peligro de que se mantenga la condición de Cuenca Patrimonio Cultural. Y es decir, va a ser un trabajo muy bonito a propósito de estos 20 años de declaratoria. Y también en el próximo año, en 2020, Cuenca celebrará el bicentenario de la emancipación política. Entonces pensábamos y hemos conversado con el nuevo alcalde, el ingeniero Pedro Palacios, y le hemos invitado, le hemos propuesto una idea en principio que la acogió en primera instancia de muy buen agrado, de hacer una comisión especial desde la Municipalidad de Cuenca, una comisión encargada de llevar adelante el proceso de celebración del patrimonio y de la emancipación política, como un pretexto quizás de vivir estos dos eventos muy trascendentes para Cuenca, pero que desde esta celebración nos permita mostrarnos a una Cuenca nueva, una Cuenca integrada entre lo rural y lo urbano, una Cuenca que haga ver esa riqueza patrimonial justamente, una Cuenca en donde se disfrute de lo que es el patrimonio, no solo el tangible, la arquitectura, el paisaje, sino los intangibles que quizás son mucho más ricos como tal, ¿no? La gente, la gastronomía, la cultura, la forma de ser del cuencano urbano, del cuencano rural. En esta temporada de campaña hemos podido observar, y me parece que lo manifesté en su momento, que aún los cuencanos quizás nos faltan conocer a nuestra propia Cuenca, de darnos la oportunidad de hacer un tour por nuestras parroquias rurales con una mirada, haciéndonos la idea de como que fuésemos turistas externos y disfrutar de las maravillas que tenemos en la ciudad, desde la parte religiosa, desde la parte de la cultura de la gente, la gastronomía, la artesanía. Es decir, tenemos mucho que podríamos explotar en nuestra querida Cuenca y que aspiramos a hacerlo desde este pretexto, decía, de celebraciones, bicentenario y la Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por ahí pues empieza el entusiasmo de retomar ante la realidad de estructura política, pues empezar a proyectarnos. Quizás si me permite comentar, los tres concejales que nos hemos mantenido firme en la propuesta de Renace, en este caso Andrés Ugalde, él está encargado de una comisión también muy importante, la promoción de vivienda. Y ¿Está usted en la promoción de vivienda? Andrés Ugalde. Ah, Andrés. Pero hemos conversado... Él es el presidente de la comisión. Él es presidente de la comisión. Ese es un hermoso espacio. El tema justamente, de la vivienda. Oiga, justamente. Eso me apasiona a mí. Y cuando usted habla de vivienda, oiga, se me vienen todas las ilusiones todo lo que se puede hacer con el tema de vivienda. Y estamos nosotros también en esta fase de volver a... Bueno, Andrés tenía por perfil, él es economista de profesión, tiene un doctorado, un PhD en emprendimiento. Él en principio aspiraba a estar al frente de la Comisión justamente de Desarrollo Económico y Turismo, que por experticia pensábamos que era el más idóneo. Sin embargo, pues en estas mayorías nuevas, no quisiera hacer juicio de valor si fue a propósito que nos sacaron, pero el tema es que Andrés tampoco está en esta comisión, que era lo más natural que lo presida, pero sin embargo ahora le han asignado la Comisión de Vivienda y empezamos a ilusionarnos nuevamente, a redescubrir el valor de estas comisiones que en principio parecía ser de no mucho interés entre los concejales, pero estamos observando la validez, la importancia y volviéndonos a ilusionar para proyectar la necesidad ciudadana desde este espacio que nos ha permitido. Y pues decíamos, ¿no?, entre áreas históricas y patrimoniales, la Comisión de Vivienda y con Diego Morales, que le han asignado a él
que esté al frente de la comisión, justamente la más sensible quizás en estos momentos, la que tiene que ver con movilidad, tránsito y transporte. Porque nuestra propuesta de campaña era un actuar integral en movilidad, una movilidad en donde no nos enfoquemos simplemente en el tema del tranvía, porque ese es reducir la mirada de la necesidad de movilidad, sino la movilidad desde el reordenamiento global que debería existir en el tránsito público, en la organización de la movilidad pública en Cuenca, pero no solo en la cuenca urbana, sino también la integración con la cuenca rural. Venimos insistiendo, de pronto somos demasiado reiterativos, es que se tiene que empezar a observarle a una cuenca en términos más amplios. La cuenca tradicional del centro histórico, de El Ejido, la cuenca quizás de los barrios urbanos, no es la única cuenca, y estamos casi en las fronteras de esa cuenca urbana, conjuntamente con la cuenca rural, estamos casi inmediatos. Ya no es quizás para los jóvenes de hoy, es tan extraño el ir a Baños. Es como irse de un barrio a otro, el ir a Ricaurte, el ir al Valle, y así por el estilo. No son, si bien parroquias rurales, pero están tan íntimamente ligadas a la cuenca urbana que hay que empezar a tener una nueva mirada. Y es justo también el reclamo que hacen los sectores rurales, de que haya una equidad territorial, una equidad en la asignación de recursos, en la definición de infraestructura, y en ese sentido es que nos referimos, ¿no? Una integración desde el transporte. Entonces, son tres comisiones que tenemos de injerencia directa desde la responsabilidad de la presidencia, en el que aspiramos, pues desde esta realidad, también ayudar en la proyección de ciudad, y pues que nos permitan, pues si así lo tienen a bien en las otras comisiones, pues hacer nuestro modesto aporte. En lo particular, igual, así no lo pidan, pues insistiré en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. Se me ha asignado también que participe en la Comisión de Salud Pública. En principio, decía, y lo vuelvo a comentar, no me creo experto para nada en lo que es salud. Sin embargo, a propósito, en estos días leía un pensamiento de Thomas Jefferson, no digamos un respeto, es un personaje mundial. Él hablaba de que si te ofrecen un trabajo, de inmediato di sí, aún no lo conozcas las particularidades, pero sí, comprométete a estudiar. Ese es un pensamiento. Y bueno, quizás es un designio, ¿no? Me considero un total desconocedor de elementos de salud, pero de inmediato nos hemos puesto a revisar, a estudiar para ver de qué manera podemos aportar, dado que se me ha asignado unas funciones también de colaboración en esta comisión. Y por lo demás, pues renovando ilusiones, renovando también fuerzas para empezar ya de una vez el trabajo a nivel del Consejo Cantonal. Augurarle a Pedro Palacios, el nuevo alcalde, el mejor de los éxitos. Empezó, a mi entender, con pie derecho. Ha iniciado ya un proceso de cambio a nivel interno en la municipalidad. Quizás fruto de esos procesos de cambio se han tenido unas 2 o 3 semanas en donde la ciudadanía ha percibido una especie de paralización del servicio municipal. Aspiramos que en estos días ya se vayan calmando los ánimos con los nuevos directores departamentales, con los gerentes de las empresas, empiece una nueva dinámica, sobre todo una dinámica que vaya en beneficio ciudadano. Le he escuchado a Pedro, nos ha dicho en público, en privado, que esa es la decisión de él y es la que respaldamos, porque eso es lo que Cuenca necesita. Bueno, le he escuchado con mucha alegría, ¿no? El entusiasmo que usted tiene, y sobre todo admiro mucho esa capacidad, o la llaman resiliencia, ¿no? Y es hacer a las dificultades oportunidades, es más bien no quedarse en el problema, no quedarse en los problemas que se han generado o en los inconvenientes, sino avanzar. Y muy bien, estoy en este punto, vamos avanzando, ¿cómo aporto? ¿Cómo ayudo? ¿No? Y me llamó la atención también un tema que habla usted de esa identidad de la ciudad. Realmente cuando nos visitaban nuestros amigos de los diferentes GATS parroquiales, podíamos conversar de toda la riqueza que existe en nuestras parroquias rurales, todo ese esfuerzo, todo ese compromiso, todo ese trabajo que tienen también
y que lo hacen, ellos sí también lo hacen con mucha generosidad y nobleza también. Y hablábamos de que no entendemos a Cuenca sin Turi, no entendemos a Cuenca sin Baños, no entendemos a Cuenca sin Tarqui. Hoy me decía usted, y quisiera poner también esto, y lo digo yo, no entendemos a Cuenca sin Telecuenca, ¿no? Son parte, ya son el convivir, son el día a día de la cuencanidad. Y en esa reflexión de no entender a lo urbano sin lo rural, porque son dos elementos que se complementan adecuadamente. Yo todavía tengo ¿qué diré? Mi preocupación de ponerle el calificativo de urbano y rural, cuando son dos espacios importantes que completan una ciudad. Entonces es importante lo que usted plantea, no tener un límite entre lo urbano y lo rural, sino más bien tener una identidad. Partimos de una misma cultura, partimos de unos mismos de un mismo criterio, partimos quizás a veces de unos mismos ancestros. Entonces todo eso nos hace ver de esta realidad que debemos manejar sin distinguir, sin esa distinción marcada de una pared, un muro, algo que nos separa lo urbano y rural. Realmente son complementos importantes, y eso, me ha dicho usted, es un elemento para trabajar. ¿Cómo ver entonces esta cercanía entre lo urbano y lo rural? Es lo que usted acaba de comentar, ¿no? Quizás sacar de nuestro imaginario el Cuenca nada más del Parque Calderón y los alrededores. Quizás en los procesos históricos somos una generación en donde nuestra cuenca empezaba alrededor de San Sebastián y terminaba en la Huayna Cápac. Y en sentido norte-sur, la Avenida de las Américas era ya la frontera de la ciudad. Era lejos, pues. Claro, en ese lenguaje coloquial, popular, era lejísimos. Claro, el aeropuerto de Verde Loma ya estaba lejos. Por supuesto, y claro, llegar al Barranco del Vado, por ahí a Todos Santos, eran los límites de Cuenca, ¿no? Bajar a Elegido era ya ir de campo. Claro, la laguna de Escocil era paseo, pues. Sí, le explicaba a mis hijos que no son niños, ya son jovencitos. Tuvimos un evento que compartir en el hotel que está emplazado en ese lugar, y les decía, mira, aquí es un parqueadero, aquí era una laguna, aquí habían botes. Y ellos no alcanzan a imaginar una cuenca bucólica como era esos parajes alrededor del río Tomebamba, los sauces, y bueno, todo lo que pudimos, dando gracias a Dios, de niños disfrutar, o ir quizás a un chapuzón en el Otorongo. Claro, también, claro que había, pues. Entonces, claro, esa cuenca antigua, esa cuenca tradicional, quizás de los años 60, 70, de la que puedo dar fe, esa cuenca quizás ya ha superado. Ahora los jóvenes, quizás me permito hablar en estos términos porque escucho a los chicos en el espacio educativo, de que para ellos la cuenca es una cuenca diferente, o sea, el imaginario de ellos es distinto, y hay que adaptarse a esa realidad. Sí, el Valle, Ricaurte, Baños, y bueno, todas las parroquias que hacíamos referencia a Turi, son parroquias rurales. El término rural-urbano quizás habría que, no sé si decir, redefinirlo en lo idiomático como tal, en las acepciones, o quizás también tener una mirada distinta de la conceptualización arquitectónica, ingenieril, social en todo caso, de lo que significa ser rural, ser urbano, porque más se lo vería como quizás un barrio adicional. Me parece que es un barrio más. Es un barrio más. Un barrio grande, sí. Un barrio, estuvimos recientemente en Baños y rescatando la cultura, la historia de Baños. Ciertamente que no hay cómo entender una cuenca sin Baños. No, pues. O una cuenca sin... Pero ¿quién de Cuenca no ha ido a Baños? A los balnearios, pues. ¿Quién no ha ido? Y de ahí empieza también ese intento de una nueva conceptualización de un ciudadano de Cuenca. Quizás intentar también esa simbiosis, ese sincretismo que produce, ese sincretismo cultural, ese sincretismo gastronómico, ese encuentro de culturas, ese encuentro de formas de ser que enriquece, ¿no? Tuve la gran suerte de escucharle al prefecto que estuvo presente en un evento, justamente en la posesión del GAD parroquial de Baños, ¿no? Se refería a ese Baños, parte inmanente de Cuenca. Tuve la suerte de ser partícipe de un acto
de ancestros culturales, de posesión del nuevo presidente del GAT parroquial, en donde desde el propio idioma, a mí me encanta, no lástima que no haya podido aprender en quichua, pero que se puede entender de que esa raíz cultural no es extraña, para mí es parte de uno mismo, desde el propio lenguaje. El prefecto me hizo remembranzas en mi imaginario cuando decía, no, gracias por convidarnos de este espacio. Y decía, ese convidar era una palabra común. Lo hemos usado. Claro. Pero se está perdiendo. Y eso me refería, ¿no? Desde estas nuevas ilusiones de esa... Sí, creo que hay que tratar de ser resilientes, en verdad. Dentro de la responsabilidad de áreas históricas y patrimoniales, rescatar ese valor inmanente, patrimonial del lenguaje, de culturas, de lo que Cuenca siempre fue, y que quizás el arrastre del modernismo de pronto pueda peligrosamente querer tapar esta raíz de lo que es el Cuenca. Y desde ahí estamos, esa conjunción rural y lo urbano es el intento de empezar con esta nueva mirada. Empezamos ya un tercer siglo desde la emancipación política. Los procesos históricos, los expertos sabrán explicarlos de mejor manera, pero pues Cuenca se emancipa por esa fuerza justamente de lo popular. Los personajes históricos siempre suelen surgir desde las élites. Quizás ese es parte de los errores, y eso lo he escuchado, no es un decir mío, algún amigo historiador, ¿no? La historia de pronto es injusta porque en la historia solamente quedan plasmados los nombres de estas élites políticas, élites religiosas, élites militares quizás, pero quizás no muestran esa fuerza desde lo popular, esa fuerza desde el aporte de lo rural para esa emancipación política. Entonces una tercera centuria, de una Cuenca en donde el cuencano le vea en forma más natural, más cercana esos desplazamientos. Miren ahora las parroquias que seguimos diciendo rurales, este momento son ya espacios de vivienda del cuencano. Es natural y común para muchas familias, se han trasladado a vivir a Ricaurte, por ejemplo. Hay muchas urbanizaciones, hay muchos planes urbanísticos en estas parroquias, igual en Baños, igual en el Valle. Gente que supuestamente son de cuenca urbana, pero pues dadas las necesidades de expansión, pues se han trasladado a vivir y ahora viven en estos nuevos sectores. Les he preguntado a ellos, ¿te consideras rural o urbano? Porque vives ya en un lugar. Y les dejaba medio en la disyuntiva. Y decía esto, bueno, cuando había cierto interés político también, ¿no? ¿En dónde votas?, les decía. Y me decían que votan en Cuenca, aunque ellos viven en el sector urbano, en el sector rural. Entonces, esto es una nueva simbiosis, una nueva forma de ver. Yo creo que hay mucho material para trabajar desde lo sociológico, desde lo antropológico y cultural en esta nueva necesidad de Cuenca, una Cuenca de futuro en donde lo rural tiene que ser parte de lo cotidiano en lo urbano. Ahorita hablamos como si fuesen dos segmentos distintos, pero en un momento dado deberíamos hablar de una Cuenca única. Cuando digamos Cuenca, implícitamente deberíamos llevarnos a Octavio Cordero Palacios, debería llevarnos a Nulti, a Chaucha, ¿no? a Chaucha, Molleturo, que están tan olvidadas, y eso sí, un reclamo fuerte y firme, ¿no?, a las administraciones anteriores, que se ha descuidado mucho de Chaucha. Nosotros tenemos un espacio aquí intercultural donde vemos imágenes de Chaucha, todavía faltan vías, no hay vialidad, no hay atención, falta mucho, ¿no? Y es Cuenca. Estimado Patricio, eso es lo que veníamos insistiendo en campaña. Cuenca no solo es el Parque Calderón y sus alrededores, Cuenca es todo este sector rural que está siendo marginado. El derecho a la movilidad, decíamos, es un derecho para todos. Si decimos que el cuencano tiene derecho a la movilización, pues debemos referirnos a todos, absolutamente a todos. Si queremos irnos a una de estas parroquias rurales, realmente que es muy complejo, un joven estudiante universitario de estos sectores rurales con todo el derecho quiere, digamos, continuar sus estudios y de pronto por las realidades que podemos ya inferir todos, tiene que hacerlo
en un horario nocturno, no puede regresar a su casa porque no existe transportación pública. No puede ser. No es posible que ese derecho ciudadano no pueda cumplírselo, y pues en esa línea aspiramos. Ojalá que no nos quede como un sueño y que desde el trabajo de la comisión que ha sido asignada con Diego Morales podamos hacer ese esfuerzo de transformar estas nuevas oportunidades para todos los cuencanos, desde la vivienda, desde la movilidad y desde el rescate histórico, cultural, patrimonial en esta nueva cuenca que aspiramos que lo pueda haber. Desde el pretexto, y este es el proyecto que lo hemos hecho como Renace, no lo hemos presentado en forma física, sino más bien hemos conversado con el alcalde Pedro Palacios de que aprovechemos estas coyunturas, de estos pretextos quizás de celebración, 20 años de declaratoria de Cuenca Patrimonio Cultural y los próximos 200 años de emancipación política. Con este pretexto relancemos esta nueva cuenca. ¿Le gustó la idea? Estamos trabajando ya para plasmarlo en un proyecto. Quizás voy a ser infidente a contar estos nuevos entusiasmos. Quizás empezar desde ya, para ahora en noviembre, hacer como el lanzamiento de esta celebración bicentenaria de declaratoria patrimonial y tratar de llevar esta celebración no a la cuenca del Parque Calderón, sino empezar las celebraciones desde las parroquias rurales, a una suerte de un itinerario cultural, gastronómico, para que reconozcamos los aportes que han tenido en la historia de Cuenca cada uno de estos sectores rurales. Un itinerario quizás en donde cada mes podamos ir desarrollando eventos en las parroquias rurales y finalmente, pues cuando lleguemos al 3 de noviembre del 2020, hacer este cierre del año de celebración con un recuento de lo que quizás ha sido, es y sobre todo podría ser la nueva cuenca. Sí, sí, realmente son actividades importantes y sobre todo oportunidades especiales, ¿no? Esto que me dice usted, el bicentenario de nuestra emancipación política y también esta segunda década de haber obtenido esa declaratoria tan importante de nuestro centro histórico, ¿no? De Patrimonio Cultural de la Humanidad para la ciudad de Cuenca. Son espacios importantes y oportunidades también singulares que nos van a permitir ese relanzamiento que bien dice usted, ¿no? De la ciudad de Cuenca, un relanzamiento que en el caso de estos temas históricos y patrimoniales también podría tener mucha fuerza. Podría ser su comisión, más bien esa, la que usted dice, la que sea el detonante de todo este proceso y lidere esta presentación de la nueva ciudad. Estamos en esa línea, recalcamos, ¿no? Es una propuesta que bien podría canalizarse a través de esta área, esta comisión o áreas históricas y patrimoniales, pero que no nos quedaríamos encerrados solamente en el tema celebrativo, coyuntural, sino que a modo de pretexto decíamos que podamos confluir esfuerzos para que las otras comisiones se sumen, porque esta celebración debe ser la oportunidad de este relanzamiento de la capacidad emprendedora, de la producción, del empleo, de la movilidad, y bueno, de una ciudad activa, el deporte. También es un tema que estamos ahí conversando, rescatar a esta cuenca rural deportiva. Y esto nos permitimos comentar porque, pues, modestamente, desde la experiencia en el ámbito deportivo, hemos visto que algunos países europeos, nórdicos, norteamericanos, se está desarrollando muchísimo el turismo deportivo. Y nuestras parroquias rurales, carambas, perdón si es que le ponemos pasión en esto, son los escenarios idóneos para tratar de promocionar este turismo deportivo. Hay gente, y me refiero a países europeos, en donde se desplazan de un país a otro para ser parte, qué sé yo, de un circuito de ciclismo de montaña. Cosa similar de un cross country, como lo suelen llamar, es decir, caminatas en montaña, en senderos, en parajes, justamente parajes naturales. Cuenca tenemos ahí, aquí, cerquísima. Entonces son oportunidades que estamos proponiendo, ¿no? Esta celebración sobre pretexto de esta celebración, activar la economía de Cuenca, empoderarnos nuevamente de ese amor por la ciudad, despertar nuevamente el turismo.
El turista que llega a Cuenca se enamora de la ciudad, pero tampoco tiene más allá de quizás 2 o 3 días de por ahí pues ofrecérsele algún paquete turístico y no más. Quisiéramos que Cuenca se convierta en un destino final, en donde el turista venga y se quede una estadía un poco más larga. Algo que me preocupó en las calles, nos habíamos encontrado con un amigo extranjero y se acercó, parece ser que me identificaba, me decía, tú eres él decía de Pedro Palacios, ¿no? Pero bueno, dice, Cuenca es hermosa. Y claro, como cualquier cuencano que nos digan que nuestra ciudad es hermosa, pues nos sentimos orgullosos. Le decía que muy amable, muchas gracias por su apreciación, pero hay un problema, me decía. No puedo soportar el humo de los buses. Y es que nos encontramos en el sector de la Presidente Córdoba y Tarqui. Quizás los cuencanos que estamos acá siempre nos hemos acostumbrado, y a fuerza de esa costumbre no observamos la gravedad del problema. Es que las calles huelen a gasolina, a combustible. Es tremendo. Es contaminación. Es terrible. Una persona que viene realmente fuera del país siente enseguida, pero si esto, yo lo puedo dar aquí, esto huele a gasolina, huele a combustible, huele a diésel, es grave. Y la gente acá ya nos hemos acostumbrado. Y son cosas que son simples detalles, comentarios de este amigo turista que nos dejan meditando, ¿no? Y es verdad, tiene toda la razón. Y si nos fijamos, las calles de nuestras hermosas casas, restauradas con muchísima habilidad, gusto, empiezan nuevamente a mancharse de negro. El hollín de lo que emiten, no solo los buses, es todos los vehículos en general. Claro. Entonces, mira, son cosas que debemos con urgencia, los cuencanos en general y quizás liderados desde la municipalidad, buscar formas de cambio. Y esperamos impulsar nuevamente a esta ciudad, nos rescatemos el turismo, promocionemos mejor a la ciudad, mostrémonos no solo en los temas que ya comúnmente solemos presentarnos desde el patrimonio, sino todas esas bondades de Cuenca. Entonces, por ahí estamos en esa pretensión y espero, recalco una vez más, que el alcalde Pedro Palacios se anime a dar carta abierta a esta propuesta y que desde ya empecemos en este entusiasmo a todos los cuencanos de empezar a hacer estas celebraciones y a vivir este bicentenario, esta segunda década de declaratoria de Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ahora, usted me habló también de otro tema importante que tiene que ver con la vivienda, ¿no? La promoción de la vivienda, que es un espacio que dinamiza, yo diría, la vida de la ciudad y que no lo estamos tomando muy en serio. Conversando aquí con el señor vicealcalde electo, el arquitecto Pablo Urbano, ellos tenían un poco la idea de que el tema de la vivienda tiene que ser realizada eminentemente por el profesional, por el constructor, de manera privada, y está muy bien. Pero hay un cierto nivel hasta donde el constructor llega. Puede ofrecer viviendas de $30.000, de $40.000, yo no sé. Pero hay personas que no pueden pagar ese valor. Hay personas que no pueden pagar $5.000, hay personas que no pueden pagar $6.000. Y también hay que darles vivienda, hay que facilitar esa posibilidad de que tengan un espacio para satisfacer esa necesidad de cobijo. Y una necesidad de cobijo que no genere hacinamiento, sino que sea digna. Entonces, hay oportunidades importantes en donde la Comisión de Vivienda, a través de su brazo ejecutor, que es la empresa municipal de vivienda, pueden generar y pueden trabajar. Así es que es importante lo que usted me dice, también están con presencia allí, qué bueno, me ha dado una gran noticia porque eso me llena de entusiasmo, de que se pueda revivir, revitalizar esa tarea que de algún modo fue dejada de lado. Entonces, ¿cómo entender de mejor manera esta dinámica de la vivienda, de la promoción de la vivienda y cómo llevarla un poco adelante? Este es parte también de nuevos retos, porque, pues bueno, la vivienda sería ya como un punto final del problema. En Cuenca como tal, a nuestro entender, la problemática empieza desde que no existen zonas de expansión, no existen suelos que estén previstos, proyectados para vivienda popular. No existe, y obedece a que, pues bueno, la normativa que actualmente está vigente, pues ya no corresponde a la realidad de la Cuenca del 2020.
El plan de ordenamiento territorial último que está en vigencia en la ciudad data de hace alrededor de 20 años atrás. De ahí acá, pues, conocemos que han existido intentos de algunos acomodos, pero en sí mismo no ha habido la evolución necesaria de repensar la cuenca desde el plan de ordenamiento territorial. Desde ahí, decíamos, empieza la dificultad porque el constructor, el empresario privado, que quiera emprender en algún proyecto propio de su negocio, de su empresa, se ven las dificultades porque desde la propia municipalidad no se le puede permitir las herramientas del desarrollo de estos proyectos. Entonces, por ahí entendemos que viene la raíz y entendemos que a través de Andrés Ugalde, como presidente de la Comisión de Promoción de Vivienda, intentaremos presionar para que en el actual Consejo asumamos con la responsabilidad que corresponda y podamos redefinir un nuevo plan de ordenamiento territorial de una cuenca proyectada por lo menos al 2030. Y si es que pudiésemos tener una mirada, una visión de futuro más amplia, quizás hasta el 2050, pero por lo menos decíamos hasta el 2030, sería parte del éxito de la gestión municipal actual. Y ahí debo retomar lo que veníamos comentando. En esta redefinición del uso de suelos va a resultar clave esta nueva mirada hacia los sectores rurales. Cuenca está saturada en lo urbano. Hay que empezar con responsabilidad, con cuidado, sin invadir lo rural, pero también volver a esa conjunción urbano-rural de esta nueva necesidad para poder encontrar espacios en donde se pueda hacer vivienda social. Que pueden ser departamentos, puede ser en altura también, ¿no? Que no necesariamente tenemos que hacerle crecer a Cuenca en forma horizontal. Para ello retornamos al tema de volver a redefinir las normativas, porque las normativas vigentes, y esto me han explicado los expertos que están en los diferentes colegios profesionales, si hay una intencionalidad de inversión en determinado sector, esas intenciones se ven opacadas porque la normativa no le permite. Es que la normativa tiene una visión ya muy anquilosada en años atrás. Habría que modernizarla. Tenemos que verla una cuenca moderna. Ahí está el gran reto, ¿no? Cómo proyectar el desarrollo propio de expansión de una ciudad sin perder esa visión también de esta cuenca señorial, de esta cuenca patrimonial, de esta cuenca histórica. Por ahí está el reto y esa es una de las urgencias. Si podemos encontrar algún punto de salida para redefinición de suelos con intenciones de promoción de vivienda social, con la suma de la empresa privada, ¿por qué descartar también la posibilidad de que el sector público intervenga? Podríamos hacer, y es una aspiración muy importante, y en eso concordamos nuevamente, estimado Patricio. El problema de Cuenca en vivienda es crítico. Hay un déficit de más de 60.000. Y hay sectores en donde se han producido hacinamientos, no son muy visibles, y es otro problema de nuestra linda Cuenca. Quizás no tenemos la oportunidad de conocer a profundidad. La realidad, ¿no? Hay sectores... Y recalcamos, la campaña nos permitió tomar una conciencia más real de lo que es Cuenca, hermosa. Son oportunidades únicas que uno tiene de visitar, zonas que uno ni se imagina conversar con los ciudadanos de día a día, el ciudadano de a pie, como decíamos. A propósito, y no, miren que no estamos en campaña, pero qué agradable que ha resultado transportarse en bus. Y no lo digo por ninguna otra razón, sino más bien por este intento de colaborar con la no contaminación. He dejado el vehículo en casa y ahora que asumimos las responsabilidades del Consejo, sería un absurdo subir a Cuenca en un carro privado. Ese es parte del problema. Es que el cuencano somos muy cómodos. Sí. Queremos llegar con el carro hasta la puerta de la oficina y si es posible dejarle parqueado. No, pues que me tenga ahí un parqueadero para yo llegar, de hecho. Entonces, empezar a utilizar el transporte público es interesante porque se permite ese contacto con el ciudadano de a pie, con el ciudadano del bus. Y vemos que hay muchas necesidades, hay muchísimas urgencias, pero también hay muchas esperanzas. Se ha mejorado bastante el tema del transporte, pero hay que mejorarlo más. Mire, no quisiera caer en conformismos, pero
Yo creo que Cuenca tiene un sistema de transporte bastante decente. No lo óptimo como comparto quisiera. con usted. Sí, han hecho esfuerzos. Es bastante decente. Hay esfuerzos, sí. También no hay como desconocer, ¿no? He tenido la suerte de encontrarme con conductores muy amables, muy educados. Sí. Y digo, ¿y por qué nos quejamos? Sí, también hay el conductor que de pronto debe estar con mucha presión. Malos, sí. Y quizás no tiene la conducta, la actitud que uno aspiraría. Pero bueno, es decir, en estas necesidades de Cuenca hay mucho por hacer, no estamos en cero, pero quizás soñamos una Cuenca mucho mejor, una Cuenca con una posibilidad de acceso a una vivienda popular, en donde, si bien no solucionáramos el problema todos, pero por lo menos quizás un sector importante puedan ser atendidos. Están los compromisos muy latentes desde la plan de vivienda y desde la movilidad que decíamos también en ese intento de poder garantizar el derecho al transporte público. Sí, qué importante en esos temas que usted toca. Ahora, hay otro elemento importante también dentro del Consejo. Esperamos que esa aplanadora no obstruya las cosas que tienen que hacerse en la municipalidad. Ahora, hay un tema sin duda preocupante, que es este asunto, ahora que trata usted de movilidad, del tranvía. Uno de nuestros medios impresos de la ciudad publicó de que son aproximadamente 7 meses los que el tranvía permanecerá sin funcionamiento, porque hay temas que están por solucionarse. Otro de los medios impresos también de aquí de la ciudad decía, hay 10 problemas, ¿no?, que limitan la acción del transporte y del funcionamiento del tranvía concretamente. Y entre esos está ciertos juicios, ciertos temas judiciales, ciertas acciones que se han presentado incluso fuera del país. No es todavía el tranvía de la ciudad de Cuenca, todavía está en manos del constructor o del proveedor. Tiene que hacerse mantenimiento también ya a este sistema. Es decir, hay tareas que no se sabe quién la va a hacer. La va a hacer quien tiene todavía el tranvía, quién es el oferente, o lo tiene que hacer ya la ciudad, que va a ser la beneficiaria porque ya lo ha usado. Bueno, temas que se vienen y que están ya en este momento sobre la mesa de discusión. ¿Cómo van a tratar ese tema, señor concejal? Es parte del problema, y aunque quizás quisiera habernos equivocado en su debido momento cuando señalábamos que el tranvía es uno de los problemas críticos y que no iban a estar al servicio como se manifestó en su debido momento, quizás porque estábamos en campaña. Nosotros solíamos comentar de que el cuencano requiere que se le diga la verdad. Y lamentablemente no se los ha dicho la verdad, al menos una verdad completa. Nos han vendido ilusiones, nos han vendido quizás falsas ilusiones. Lo cierto es que el señor alcalde, entendemos que con el conocimiento pleno de causa respecto a los informes que debe haber recibido él, y entiendo que con toda la responsabilidad que eso significa, ha emitido un juicio de valor de que el tranvía no va a estar en funcionamiento en al menos 7 meses. Como cualquier cuencano, también nosotros nos vemos sorprendidos con la declaración del señor alcalde, y más bien esperamos quizás este tema tocarlo en la próxima sesión de consejo para que se nos clarifique las razones del por qué va a tener que esperarse tanto tiempo más luego de varios años de engaños. Mire, los frentistas de donde está, por donde debe circular el sistema tranviario, nos han comentado todo lo que han tenido, el calvario que han tenido que sufrir, y que tener que soportar 7 meses más no es justo. Sin embargo, a lo hecho pecho, entiendo que el señor alcalde de inmediato deberá tomar cartas en el asunto para resolver los temas que le competan a él en forma directa, los reclamos que deban ser precisos en bien de la ciudad, atender estos juicios que tenemos en Chile, en Quito igual, para que se resuelva jurídicamente cuál es la realidad. Ciertamente, no conocemos de quién es el tranvía todavía. Decir que son de los cuencanos, no, está todavía de por medio algunos litigios que deben resolverse. El sistema electromecánico como tal, conocemos que no está a plenitud dispuesto.
igual los medios de prensa y en base a la veeduría ciudadana, que también ayer recién se presentó un informe, manifiestan preocupaciones, ¿no? ¿Qué sucede con los trenes que tuvieron esos accidentes de tránsito? Están guardados y no saben cómo resolverlo, no están arreglados. Sé que están sin arreglo, sé que están ahí. ¿Por qué? Porque no se sabe de quién es y quién va a arreglar. ¿Dónde están las garantías? No hay un seguro. O no hay garantías. Quizás las garantías ya fenecieron. Es decir, hay una cantidad de elementos pequeños que van sumando y le van convirtiendo en un problema grande. Y entre estos pequeños, grandes problemas, finalmente la tarifa. Y como otro adicional que es muy, muy crítico, el sistema de funcionamiento como tal, la línea que tiene que cubrir y la conectividad que debe haber con el necesario reorganización de los alimentadores de los buses, tema que los cuencanos no conocemos. Yo creo que es responsabilidad en este caso de la municipalidad también en ese ejercicio de ciudadanía explicarnos cómo vamos a tener que utilizar el tranvía, de qué manera nos vamos a movilizar y cómo va a ser el tranvía ese aliado para el desarrollo de la ciudad, porque daría a entender, y este también es otro problema, un litigio que no se ha presentado de forma directa, pero se lo va a venir con la Cámara de Transporte, porque ellos tienen con documentos el derecho de explotación de las líneas de transporte como están previstas al momento, pero es que eso debe cambiarse, hay que entrar en una etapa de negociación con la Cámara de Transporte para que pueda haber la adecuada movilidad que se aspira. El tranvía conjuntamente con el sistema de buses, al momento tampoco lo existe, ese es parte del problema. Y decía finalmente la tarifa, ¿cómo mismo vamos a quedar? Y ese es un tema ya que el señor alcalde conjuntamente con el Consejo Municipal deberemos asumir con la absoluta responsabilidad por el bien de la ciudad, por el bien de Cuenca. No es justo que un proyecto posiblemente el más caro en la historia de la ciudad tenga que quedar durmiendo el sueño de los justos. Sería una cosa gravísima para Cuenca. Habrá que afrontarlo y ventajosamente ahora se está tomando la costumbre de transmitir las sesiones del Consejo en vivo. Ahí los ciudadanos debemos estar atentos para pues también conocer las realidades de lo que está significando la movilidad como tal en tranvía, y que también desde esta vereda ciudadana sepan manifestar sus inquietudes, sus intereses, y que encontremos un punto de salida justo, adecuado para todos. La tarifa del transporte va a ser otro de los temas críticos de discusión. Ojalá no se convierta en una discusión política, sino una discusión técnica, pero sobre todo en una discusión social. No se trata de definir una tarifa técnicamente aceptada, debería ser más bien una tarifa socialmente viable para el cuencano, y ahí es parte de los problemas. Esperemos que no sean 7 meses, ojalá sean muchos menos, ¿no? Y lo que sería más grave, que no superen los 7 meses que se nos ha dicho el señor alcalde. Realmente son temas álgidos, temas preocupantes que nos hacen ver de los asuntos que se vienen, ¿no? Y cómo debe estar organizadas esas decisiones al interior del Consejo. Me preocupa esa aplanadora que usted me cuenta. Y quiero pedir un minuto, vamos a hacer una pausa. Al volver seguimos conversando con nuestro distinguido invitado, el señor concejal, ingeniero Omar Álvarez, con quien seguiremos avanzando en este proceso de cómo entender la dinámica de la ciudad desde la óptica del Consejo Cantonal. Venimos enseguida, no se vayan. Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. En el Hospital Universitario Católico, cuidamos de ti. Nuestros médicos están listos en cada emergencia. Nuestra atención personalizada brinda los mejores cuidados con el mejor respaldo profesional. Contamos con equipos sofisticados y tecnología que simplifica los procesos para tu recuperación. Nuestras instalaciones brindan el confort y la confianza de estar en buenas manos. Encuéntranos en Pío Bravo 252 y Manuel Vega. Somos el Hospital Universitario Católico.
La Editorial Universitaria Católica brinda a sus clientes el mejor servicio e impresión con la más avanzada tecnología. Sus folletos, revistas, libros y demás artículos cuentan con la calidad que solo Edúnica le puede ofrecer. Nuestra amplia trayectoria y un personal altamente calificado garantizan un trabajo profesional. Encuéntrenos en la Tomás Ordóñez 641 o contáctenos al 283-0135. Yo me miro aquí en Telecuenca, el canal de la ciudad. Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Bien, estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Estamos conversando con el señor concejal Omar Álvarez, quien nos está dando un poco de luces de lo que está ocurriendo al interior del Consejo Cantonal. Pero bueno, este tema del transporte habíamos quedado conversando mientras solucionábamos un inconveniente técnico. Esta relación entre el sector del transporte, los señores que tienen la concesión para el servicio urbano y el tranvía. Bueno, realmente ha existido un compromiso de la Cámara de Transporte de cambiar las unidades y lo están haciendo. Veo que ya han entrado en un proceso de mejora fuerte de sus unidades. Veo como algunas Euro 3, otras incluso Euro 5 ya que están hasta circulando en nuestra ciudad. Entonces hay ese compromiso del sector del transporte de mejorar sus unidades, de ajustarse a las exigencias técnicas y también a las exigencias ambientales. Pero el momento que se realizan ciertas modificaciones en las líneas vienen los inconvenientes y con razón van a protestar y van a reclamar. Ayer le escuchaba al ingeniero Juan Bustillos decir que a esto tenemos que sumar otro ingrediente que tiene que ver con el periodo escolar y no podríamos nosotros modificar las líneas de transporte que lo están utilizando ahorita los estudiantes, porque va a generar un caos, un conflicto, se van a desubicar, van a perderse en cuanto a la manera de movilizarse y habría que esperar más bien el momento de vacaciones para poder hacer cualquiera de estos cambios. Dos elementos fuertes que entran también en discusión en este elemento que se suma al problema del tranvía. ¿Cómo entender mejor esa situación, señor concejal? Es parte de la complejidad de lo que significaría hacer un cambio del comportamiento urbano del cuencano como tal, bajo el escenario ya de la puesta en funcionamiento del tranvía. Y sí, lo que usted dice, estimado Patricio, es totalmente la preocupación nuestra y del Consejo. Y de ahí que le comentaba, no aspiramos en la siguiente sesión del Consejo pedirle al señor alcalde que nos dé la información más inmediata. Y más allá de la información es sumarnos a ese esfuerzo de encontrar alternativas, las mejores que se puedan tener para el bien de la ciudad. En eso hacemos una invitación, porque la decisión no es estrictamente, o si bien finalmente se decide en el Consejo Cantonal, pero esta decisión debería ser el reflejo del sentir ciudadano. Aquí haríamos una invitación a todos los que de alguna manera tienen su visión mucho más clara, quizás por vivir directamente afectados cerca del tranvía o por necesidades de movilidad, que quizás hagan sus propuestas para tratar de canalizarlas de la manera más pronta posible y que se encuentre, decíamos, una solución quizás en un plazo anticipado a lo que es esta fecha de 7 meses que ha indicado el señor alcalde. Son ideas, ¿no? Ciertamente hay mucha fundamentación, quizás puede ser una muy buena idea la de que esperemos para que en el próximo periodo escolar se hagan estos cambios. Sin embargo, también es peligroso, ¿no? Porque significaría esperar un tiempo más para esta reorganización. En fin, puede ser una de las alternativas, puede ser un plazo perentorio para que también se ajusten
todo lo que deba hacerse desde el ámbito técnico, jurídico, económico, para hacer un compromiso de ciudadanía para que, iniciado el nuevo periodo escolar, tengamos ya un nuevo plan de movilidad, pero técnicamente elaborado. Al momento, honestamente, no lo existe. No es una pena decirlo, pero no existe este plan de movilidad, ni un plan de comercialización, y en fin, hay muchas falencias alrededor del tema tranvía. Claro, decíamos al inicio del espacio de la entrevista, entre tantas urgencias que Cuenca reclama, esto de la solución de la novela tranvía tiene que llegar a su término a lo más pronto. Y conjuntamente con ello, pues otros temas que son álgidos para la ciudad y que podríamos quizás en otro espacio conversar y verlo, ¿no? El sistema mercados, el sistema, digamos, la urgencia también de los terminales de transporte terrestre y bueno, tantas necesidades de ciudad. El tranvía, la movilidad, entendería que es el problema número uno a resolver, es la coyuntura inmediata de Cuenca. Nos comprometemos una vez más a encontrar esas soluciones desde la mirada ciudadana. El tema político aspiro yo también que se lo deje atrás. La planadora, como bien comenta Patricio, pues ojalá sirva para ayudar a generar nuevos caminos. Lo peligroso sería que la planadora pueda obedecer a intereses medio preocupantes, ¿no? La Comisión de Fiscalización está presidida por el doctor Alfredo Aguilar. Entiendo que está muy molesto él quizás porque hemos manifestado públicamente nuestra preocupación de que él, siendo uno de los representantes directos de la administración anterior, pretenda estar al frente de algo que el cuencano, no lo digo yo, los cuencanos están preocupados, tienen muchas dudas, tienen muchas inquietudes sobre la realidad del tranvía. Al frente de fiscalización está Alfredo. Esperemos que él pueda dar esta respuesta ciudadana de verdad y que pues esta novela tranvía llegue a un feliz término en lo posible lo más pronto que podamos. Ahora sí es importante también el hecho de la fiscalización, de que de acuerdo con la ley, pues todos los concejales pueden fiscalizar, ¿no? Así es que más allá de que haya una persona, una determinada comisión, que a veces es una comisión de venia, ¿no? Porque no logran a veces fiscalizar nada, pero el resto de concejales lo pueden hacer, sino ya al armarse esta mayoría, como que se blinda las decisiones, las resoluciones, me hace ver que va a haber, me hace pensar más bien de que va a haber una situación un poco complicada para avanzar en esos temas. Se van a frenar muchas cosas, se van a tratar de que no salgan también otras. Y lo que veo, ahí firmados, están con firmas, ¿no? Están ahí 10 firmas. Están 10 firmas. 10 firmas, como que hay un compromiso, pero bueno, muchas veces se rompen también esos compromisos, ¿no? Sería de seguir conversando, de seguir dialogando, a fin de buscar esas alternativas que den camino y den solución a los inconvenientes y a los problemas que se tienen que atender. Bueno, ya entrando en un tema más de la ciudad y aprovechando que está el señor concejal aquí con nosotros, quiero comentarle algo, ¿no? que a veces se conversa con la gente, con el vecino, con el ciudadano. Y es que cuando uno recorre el centro de la ciudad, hay ciertas zonas que son muy bonitas. Están las veredas perfectamente hechas, bueno, en otras son un poquito resbalosas, pero bueno, están allí. Pero usted sale un poquito del área cero, camina unas cuadritas más y ya tiene dificultades, ya se tropieza, ya la vereda está dañada, ya hay problemas. Y a veces es necesario también, a fin de poder dar solución al tema este de no irme con el vehículo, puedo movilizarme caminando, pero a veces puedo tener un accidente por este problema de la consistencia del piso en las veredas, no están todas en buen estado. Debería pensarse en cómo hacer para mejorarlas, sin tener que hacer una obra gigante, no vamos a invertir miles de millones o millones de millones. A veces son necesarios ciertas cositas, cambiar cierta baldosita, cambiar cierta, poner un poquito de cemento, yo no sé, los expertos lo dirán, pero como que nos falta esa voluntad, ¿no? De hacer esas cositas pequeñas, darle solución.
Ayúdenos, por favor, en eso. Señor Patricio, mire, estaba aprestándome a anotar, pero cuando me hacía el comentario que son las veredas, me quedé ahí porque no es solamente la inquietud suya. Han habido muchos ciudadanos que se han acercado y yo me muero de angustia porque el ciudadano viene con la esperanza de que al hablar con el concejal al día siguiente ya se soluciona. Puede llevar la voz al consejo, yo les he dicho en la frontalidad de que debo hacerlo, no por responsabilidad. Si estuviera a mi alcance de forma inmediata, con mucho gusto lo haría, porque es una necesidad. Sin embargo, tengan la certeza de que me acercaré en su debido momento para invitar también a las diferentes instancias municipales para pedirles que prioricemos estos detallitos que son pequeños, son simples, sí, pero que quizás son de gran impacto para la ciudadanía. El tema veredas es un tema muy preocupante. El estado como tal de la vereda, de la calzada, de los vehículos, de la calle Presidente Córdoba, cuando subimos en el bus nos damos cuenta, ¿no? Está peligrosamente ya a un nivel de desgaste. Los adoquines están saliendo en ciertos lugares. Y sí, la misma inquietud ciudadana, ¿por qué no de inmediato se reponen, se arregla la calzada? Las veredas es igual. Todavía, pese a que han habido mejoras, y esto lo decimos también, es que Cuenca no es que empieza ahora, ¿no? Cuenca ya tiene más de 400 años, ya estamos cerca de los 500 años de fundación y en tantos años de esa evolución pues han habido momentos buenos, otros no tan buenos. Han habido unas muy interesantes intervenciones en la mejora de veredas, pero hay lugares que están totalmente descuidados. El piso, como usted bien lo señala, y tampoco te permite la movilidad inclusiva, ¿no? Una persona con discapacidad en silla de ruedas no puede movilizarse por las veredas de Cuenca, sobre todo en determinados sectores. Esa es parte de estas intervenciones integrales que debería hacérselo. Y le complemento, ¿no? Más bien como un diálogo ciudadano. Algún amigo, hace pocos días que llovió inesperadamente de manera torrencial en Cuenca, de inmediato me enviaba un video, ahora que la tecnología está disponible para todos, ¿no? Con su celular había filmado la realidad de las veredas de la calle Benigno Malo y Bolívar, en pleno centro de la ciudad. A la vista simple es unas bonitas veredas, amplias, generosas, una pista de patinaje, pero resulta que es demasiado resbaloso. Y en el video es patético, ¿no? La gente, pues, es este instinto de conservación que siente resbaloso, pues tiende a pegarse hacia las paredes y empieza el problema. Y me mostraba, y es real, ¿no? Aunque nos pueda parecer con cierta hilaridad, la gente patinaba, es que es literal. Y el riesgo, una caída, es grave. Entonces, este amigo que nos enviaba las imágenes nos decía, mira Omar, dice, urgente, deben cambiar la cerámica de ley. Claro, y digo, sí. Y a veces está el chaflán allí, ¿no? Esa pendientita que supuestamente es para el uso de personas con discapacidad, y resulta que eso a veces más bien hace a las personas, les discapacita porque se cae, pues no se resbala. O esas, como diríamos, pues esos montículos que han puesto en las esquinas, que entiendo es que para que no se vayan los vehículos. No se vayan los vehículos, sin embargo también son fuentes de accidentes. ¿No? En fin, bueno, hay tantas cosas. Volardos me parece que los llaman. Algo así, entiendo que los arquitectos tienen sus nombres términos técnicos propios. Pero hay sectores de Cuenca que necesitan intervenciones urgentes y estamos en ese compromiso. Gracias por el dato, se suma al que ya varios... Hay que darle a la persona, tenga un casco, ¿no? Y fórrese bien porque se va a caer, ¿no? Claro. Y vamos a tener un equipo de cuidados intensivos cuando se caiga para levantar. Me hacían es tremendo. Una pregunta, ¿no? Bueno, es que ahora como estamos en la concejalía, los amigos, los ciudadanos, pues quizás tienen la esperanza en que uno les pueda solucionar todo, o que tiene la información de inmediato. Me preguntaban si es que están terminadas ya a plenitud las paradas del tranvía. Y les decía, ¿por qué me preguntas eso? Porque no hay cubierta. Porque no hay cubierta. Y claro, ¿no? Es la mirada del ciudadano, ¿no? Y sí, lo pude también observar y estoy con esa inquietud. En el momento oportuno intentaré ir a ver a las instancias que correspondan a preguntar si es que ya están terminadas o qué pasó. Porque no concibo cómo un ciudadano puede esperar que llegue el tranvía y si está en plena lluvia es imposible. O sea, detalles tan simples, pero que son de mucho impacto y de trascendencia. Ahora, hay otro tema que quería aprovechar su presencia aquí. Porque siempre un señor concejal es esa persona de cercanía, es a quien uno tiene la confianza
de decirle muchas cosas que quizás al señor alcalde no se le puede decir porque él está con muchas cosas, tiene el tiempo más ajustado, tiene su agenda de trabajo, pero que cuando hay sesiones se las puede transmitir. La Avenida de las Américas es una avenida muy transitada y tiene este nombre de las Américas, ¿no? Realmente es un nombre gigante, es un nombre muy grande, habla de todo nuestra realidad, de nuestro continente. Pero nos falta generar algún tipo de identidad en esa vía. Muchos dicen, y transmito este criterio, se podría poner allí los bustos de los poetas más insignes de América. Y esto podría concretarse un acercamiento con las embajadas para que las embajadas donen esos bustos. Y lo que habría que hacer es únicamente poner la obra de instalarlo, y le va a dar identidad. ¿Cómo ve usted esa iniciativa de la gente? Una iniciativa inesperada, pero extraordinaria, me parece. La Avenida de las Américas, en su debido momento, fue la circunvalación de Cuenca, ¿no? la que iba a descongestionar la movilidad vehicular, pero en los momentos actuales es casi una de las avenidas más, digamos que relativamente central. Cambió completamente la intencionalidad de movilidad que entiendo tuvo al inicio, y es una vía, sí, que tiene una elevadísima circulación vehicular, y esta iniciativa, mire, esto voy a anotarle, porque esta es una nueva, que es muy interesante, inclusive como parte de esta celebración del Bicentenario, ¿no? Que sería importante, me parece una oportunidad una especie única, de ¿no? reinauguración de la Avenida de las Américas desde la identidad de lo que significa ser de las Américas. Bueno, es que, claro, la década o la centuria del siglo XVII, del siglo XVIII, épocas de emancipación política de toda América como tal, ¿no? 1820, 1815, son épocas en donde América, plenitud, llegó a su emancipación. Podría ser, muchas gracias, esta propuesta. Sería muy, muy interesante lograr que se aterrice en esa visión educativa. Claro, también les va a por gustar, supuesto. Van a ver con buenos ojos esta iniciativa que tiene la ciudad. Le hago una invitación pública que sea parte, espero que Pedro apoye esta iniciativa de generar esta comisión especial. Los ciudadanos seamos parte de esta comisión de celebración del Bicentenario. Involúcranos, por favor, con mucho gusto, estamos contentos nosotros. Y sobre todo me siento muy halagado de poder tenerlo aquí con nosotros, y me siento en la confianza de poder decirle estas cosas, porque a veces uno no puede conversar también muchos temas porque hay ciertos, se puede tomar con cierto celo o puede haber cierta preocupación de que por qué me dicen esas cosas, ¿no? ¿Algún tema que nos queda pendiente de conversar? No, en estas inquietudes no es un diálogo abierto, es un diálogo no de compromiso, sino de inquietudes, de sueños, ¿no? De sueños, son sueños de la gente, ¿no? Profesionales, tuve la oportunidad de compartir unos espacios en el Colegio de Arquitectos. Y también en la condición de concejal, ciertamente se acercaron algunos profesionales expertos que nos comentan desde su experticia, desde su conocimiento de la arquitectura, del urbanismo, y hacían sugerencias, ¿no?, de que Cuenca quizás requiere adicionalmente a lo que es la catedral, nos decía, y las iglesias, generar también algunas construcciones icónicas. Vemos que Guayaquil está desarrollándose una identidad nueva, moderna, desde ciertos edificios y cosas por el estilo. Quito de igual forma, pero Cuenca tampoco tiene estas expresiones, y él nos hablaba de que podría proponerse ciertas estructuras arquitectónicas, constructivas, diferentes, que le den una nueva identidad a Cuenca. El comentario conjuntamente con esto de la Avenida de las Américas, ¿no? Esta es la Cuenca nueva, la Cuenca de la tercera centuria, el Cuenca del siglo XXI. Hay mucho por hacer. Una invitación a la ciudadanía que cualquier iniciativa, por más simple, sencilla que pueda parecer, no la descartemos. Hagámosla conocer. Me comprometo a escuchar e intentar canalizar estas inquietudes dentro del seno del Consejo Cantonal, y por qué no dentro de las posibilidades también, si bien la obligación nuestra es legislativa y de fiscalización ciertamente, pues que hay un tercer componente que no está explotada desde el compromiso de ser concejal,
es ser ese puente ciudadano con la instancia del gobierno. Voz. Ser la voz. Nuestra voz, claro, porque no tienen esa posibilidad de hacer temas administrativos, ¿no? No, ejecutivos. pero sí podemos, en representación de la ciudadanía, llegar a las dependencias municipales a pedir que pues se atienda a estas necesidades ciudadanas. O que la planteen ellos mismos, ¿no? Que se apropien del tema y lo lancen. Y hacer el seguimiento, que como que sería parte de la fiscalización inclusive. Entonces, desde esa mirada también háganos conocer esos sueños, esas ideas, esas propuestas. El cuencano tiene una inventiva única, ¿no? Una creatividad gigantesca. A lo mejor nos falta también una voluntad de ser más permanentes con las ideas que tenemos, ¿no? Había un amigo que me decía, si es que pudiese implementar las ideas que tengo, yo hubiese sido millonario, me decía, porque tiene muchas ideas, le falta pasar de la idea a la praxis. Entonces, cuéntenos las ideas, intentemos soñar juntos y desde lo que podamos en la gestión municipal, a ver hasta dónde podemos llegar en esos sueños. No los alcanzaremos seguramente, el sueño de todos, pero pues en ese caminar vamos construyendo a Cuenca. Y realmente la ciudad de Cuenca es una ciudad, yo diría especial, ¿no? Por la gente que tiene, por quienes habitan la ciudad de Cuenca. Ayer conversábamos con el doctor Juan Tama Márquez y me hacía esta reflexión desde el punto de vista un poco espiritual, y decía, Dios ha enviado a Cuenca almas muy buenas, algo como que se ha puesto generoso con Cuenca. Y es lo que le diferencia a Cuenca de Quito, de Guayaquil, de Machala, de las diferentes ciudades del país y del mundo, ¿no? Entonces es importante esa reflexión que me hacía ayer el doctor Juan Tama Márquez, a quien le agradezco esa oportunidad que nos dio ayer también de conversar. Bueno, muchas gracias, señor concejal, por habernos acompañado. Gracias por escucharnos a veces estas cosas y estos temas que solo una persona como usted nos puede escuchar y nos va a hacer ese favor de poder en algún momento que sea posible compartirlo con el señor alcalde, con los señores directores, y qué bueno si se lo puede hacer con esta oportunidad, ¿no? Con mucho gusto estar en este espacio y compartir también con la ciudadanía, al menos que nos permita que nos escuchen, y la invitación también a que nos escriban, nos visiten en el Consejo Cantonal, sigamos soñando juntos, ¿no? Desde el lugar en donde estemos podemos hacer que Cuenca sea grande. Si estamos a pie, si estamos en el vehículo, pensemos desde la mirada del otro. Además de la resiliencia, hay que aprender a ser empáticos también. Ah, claro. Hay que aprender a que no todo es desde la mirada de lo que yo creo que es lo correcto. También hay que darnos la oportunidad de entender una realidad desde la mirada del otro. O con la sinergia, ¿no? De que lo que dice el uno puedo complementarlo al otro y multiplicarlo, ¿no? No claro, sea contrario. Si le sumamos esta capacidad de resiliencia, de empatía, con sinergia en medio, llegaríamos a cosas excepcionales. Y por ahí tenemos que intentar cultivar estas, digamos, nuevas formas. Son nombres nuevos, modernos, que no sé si los psicólogos, los sociólogos o quienes están inyectando estos nuevos términos, pero tratan de explicar estos valores, estas actitudes humanas que son necesarias y son urgentes también. El convivir ciudadano, el convivir social, se lo hace desde esa mirada del conjunto. Mire, hay un filósofo que tiene una expresión interesantísima de escucharla, Heidegger. Dice, los seres humanos somos más de los otros que de nosotros mismos. Y si le pensamos a plenitud, tiene toda la razón. La vida, el convivir diario, no es tanto de uno, sino es de lo que nos permiten convivir los otros. Y ahí podría ser el éxito, ¿no? Esa capacidad resiliente, esa capacidad de empatía y esa capacidad sinérgica también para sumar entre todos. Ahí los matemáticos... Sí, eso nos vuelve invencibles, pues. Por supuesto, los matemáticos nos van a hablar, porque para tratar de explicar la sinergia solemos decir que en matemáticas puras 1 más 1 es 2, claro. Pero desde una visión sinérgica 1 más 1 es igual a 3. Claro, es más que 2. Es que es más que 2, claro. Es que cómo explicamos, y ese es el valor, la validez del trabajo en grupo, en equipo, dejar egoísmos individuales, personales, y empáticamente, sinérgicamente trabajemos juntos. Ese es el compromiso. Es lo que pasa en un hogar, ¿no? Por supuesto. El hombre solo, una cosa, la mujer sola, otra cosa, solos. Unidos es una familia que nadie lo detiene, sí, cuando hay esa empatía, cuando hay esa sinergia, cuando hay esa voluntad de hacer las cosas. Así es que, bueno,
Yo muchísimas gracias, estimado Patricio. Sí, gracias muy por bien, muy agradecido por su compañía el día de hoy. Y recuerdes, le invito a ser parte de estas locuras por favor, de celebración del Bicentenario. Nos sentiremos muy orgullosos de poder compartir con usted y muy honrados también si nos toma en cuenta. Claro que sí, estamos para servirle nosotros y gracias más bien por permitirnos servirle en algún momento. Realmente muy agradable conversar con el señor concejal Omar Álvarez. Me ha dado mucho gusto y espero que ustedes hayan disfrutado también de este espacio como he disfrutado yo. El día de mañana, 24 de mayo, les deseo que tengan un feliz descanso, un feliz feriado. Estamos con nuestra cadena nacional con el mensaje del señor presidente a partir de las 11 de la mañana de este día viernes 24 de mayo, así es que están invitados a participar también de esto y que tengan unas felices vacaciones, un feliz feriado y usted también que lo disfrute. Y que lo disfruten en familia. Muchas gracias. Sí, en familia, por favor, siempre en unidad, con los seres que queremos y que nos quieren también. Muchísimas gracias.